Saludos, insurgentes, otro episodio. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién la escribe? Por ahí escuchamos con frecuencia, la historia la escriben los vencedores, no quienes han sido derrotados, ¿cierto? Pareciera ser cierto, es una verdad verificada durante siglos, milenios de historia de la humanidad. En Venezuela, a partir de la Revolución Bolivariana, comenzó un proceso profundo de transformación cultural. Arranca en la Constitución, 1999. En el artículo justamente 99 de su Constitución, la Constitución Bolivariana, se establece que el pueblo venezolano, uno de sus derechos culturales es el disfrute y el reconocerse en su patrimonio histórico y cultural, y la obligación del Estado en garantizar ese derecho. Por eso desde muy temprano, y digo empezando la Revolución Bolivariana, comienza un esfuerzo enorme para que la manera que tradicionalmente se había contado la historia se transforme y ya no sean solamente los sabios, los ilustrados, los que pasan por las universidades el que cuente la historia. Y se echa a andar un desafío que va a tener varias dimensiones. Se llamaba la democratización de la memoria nacional, es decir, como una política del Estado venezolano, se plantea que el relato histórico que uno puede encontrar en los libros de historia, en las escuelas, debe reconocer y contener el protagonismo histórico de todo el pueblo venezolano, no solamente de una élite, de un pequeño grupo, un pequeño sector, sino de todo el pueblo venezolano. Es decir, había que garantizar ese derecho. Luego, también se planteó otra dimensión de esa democratización de la memoria nacional, era llevar hasta donde fuera posible el conocimiento histórico, los libros, las conferencias, los documentales, es decir, que el pueblo se apropiara del conocimiento histórico de manera profunda, de la manera más amplia posible. Y la tercera dimensión de esa democratización constituyó un desafío todavía más exigente. Era que no solo el pueblo debería protagonizar en los libros de historia, no solo debería tener alcance para leer y conocer su historia, sino que además tenía el derecho de escribir la historia. Es decir, era el desafío del pueblo historiador, el pueblo cronista, el pueblo contando su propia historia. Eso, que parece es muy sencillo decirlo, significaba romper con la tradición académica que imponía que la historia la contaban solamente y la reconstruían los profesionales de la historia, los que tenían formación, los que habían ido a las universidades. Por eso comenzó un movimiento que se fue por todo el país, que comenzó a participar en esa escritura. El Centro Nacional de Historia, que se crea en Venezuela en el 2008, asume la tarea y le coloca el desafío de que cada comunidad, cada pueblo participe en esa reconstrucción, transformando la manera tradicional. Eso significó y ha significado y todavía significa que hoy en Venezuela el ejercicio de la historia, los eventos de historia, los congresos, los encuentros, son una verdadera comunión de saberes, no solamente reservado a los especialistas. Ese desafío y esa experiencia está recogida en una propuesta que llamamos en Venezuela la historia insurgente, que es una perspectiva histórica que le da protagonismo al pueblo venezolano y que tiene como desafío contribuir a la liberación del pueblo venezolano. Partida del principio de que si no te liberas en la conciencia histórica, no te puedes liberar en el presente como pueblo.
Por eso comenzamos a identificar y a reconocer aquellos elementos, aquellos aspectos que eran a los cuales estaba la opresión, estaba oprimido el pueblo venezolano en su conciencia histórica. La criminalización, por ejemplo, la satanización de un conjunto de hechos y de personajes que encarnaron y representaron las luchas del pueblo venezolano. Por ejemplo, esa perspectiva, esa mirada permitía combatir, por ejemplo, la idea de que todas las rebeliones que ocurrieron en Venezuela después de la muerte de Bolívar, después de la independencia, que fueron legítimas rebeliones populares, el pueblo reclamando por justicia, por tierra, por libertad, fueron criminalizadas, acusadas de ser luchas de bárbaros, de asaltadores de camino, de hordas, que lo que estaban haciendo era impedir el desarrollo normal de la vida venezolana. Es la historia contada por su pueblo. Si no la cuentas tú, te la cuentan. Por eso el esfuerzo es no dejar, no relegar. El pueblo no debe nunca dejar de hablar, tomar la palabra. Quien habla, hablar es poder. Quien puede tener derecho a un micrófono, a una asamblea y pararse y decir lo que se piensa, a contar su versión, eso constituye el principal poder profundo que un pueblo tiene, tomar la palabra. Pero si ese poder se ejerce con el pasado, es decir, no solo se habla en voz alta, con la cabeza en alto, sino que se habla del pasado, se cuenta la historia, se toma la palabra para contar el pasado, entonces todavía más poderoso. Es el poder del pueblo, el pueblo asumiendo el poder en su plenitud. Todos los poderes culturales se condensan en esa palabra. Por eso, este asunto, este desafío que todavía está pendiente en Venezuela como parte de una gran revolución cultural, es la clave para que el pueblo se libere plenamente contando su historia. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.